les informa que los días sábados a las 12 se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil por medio de Facebook. También los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El desafío de la vida cristiana basado en la epístola de Santiago. Esta enseñanza es presencial y transmitiendo por Facebook desde Casa de Oración Milpalta. También les informamos que los días jueves a las 7 se lleva a cabo el servicio. El día viernes se lleva a las 7 de la noche se lleva a cabo el servicio de entre amigas con la serie El libro de los Salmos por medio de Facebook. Les queremos informar que se reinicia el Instituto Bíblico los días domingos de 9 de la mañana a 10:50 de la mañana con las materias los 10 mandamientos y liderazgo bíblico. Los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana. El desafío de la vida cristiana basado en la epístola de Santiago. Esta enseñanza es presencial y transmitiendo por Facebook desde Casa de Oración Milpalta. Se les hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, artículos para sanitización, para remodelación y congregación. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Acérquese con los pastores a terminar la Casa de Oración Milpalta. Se les informa que pueden seguirnos en Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. Vamos a orar, pero antes vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 14 y 15. Deuteronomio capítulo 24, versículo 14 y 15, dos versículos que vamos a dar lectura y así vamos a estar orando, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender, a entender el mensaje que hoy vamos a recibir. Este pasaje dice en el versículo 14, dice, no oprimáis al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades.
En su día le darás su jornada y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con eso vida. Contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que podamos comprender este mensaje. Aquí habla de la opresión, ¿verdad?, que tenían los ricos, o algunos todavía existen, ¿verdad?, oprimiendo al pobre, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder comprender qué es la opresión. A lo mejor nosotros no oprimimos de esa manera, pero puede haber en otra área, ¿verdad?, donde estemos fallando y no nos demos cuenta, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a entender en esta noche y podamos ser obedientes a su palabra. Padre Celestial, en esta noche nos acercamos ante su presencia, dando gracias primeramente, Dios, por este tiempo, por esta oportunidad que hoy nos da de acercarnos, Señor, de congregarnos, de reunirnos. El propósito de estar aquí, Padre, es ser enseñados, es ser ministrados, es aprender, Señor. Es que su palabra y a través de sus siervos, Señor, quien nos ha de compartir el mensaje. Padre, ayúdenos a comprender, a entender. Abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender si en una área estamos, podamos reconocer, Señor, porque a veces pensar que estamos bien, Padre, sabemos que usted nos habla, Señor, por medio de su palabra. Usted confronta nuestro pecado, confronta nuestra necesidad. ¿Cómo estamos viviendo, Señor? Aquí estamos en esta noche, Padre. Le pedimos, Dios, que usted nos ayude, que por medio del Espíritu Santo nos ayude a entender, seamos guiados por medio de Él, Padre, en toda verdad. Pedimos, Señor, por el pastor, por su siervo que nos ha de compartir el mensaje en esta noche. Que usted le dé sabiduría, que usted use sus labios, su mente, Señor, que usted revele su palabra, Señor, para que Él nos pueda transmitir, nos pueda hacer entender también, Señor. Nos pueda, Padre, enseñar como Jesús enseñaba por medio de parábolas, con ejemplos, Señor, para que podamos entender su palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en sus manos, Señor, este servicio, Dios, este lugar, Señor, que su Espíritu Santo esté con nosotros, Padre, y nos ayude a poder entender. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias. Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo de alabanza y de adoración que el Señor nos da. Y es una bendición estar en la presencia del Señor. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y ministra en nuestros corazones para que nosotros también seamos fortalecidos en el Señor en este tiempo de adoración y alabanza. Bien, vamos con nuestro tiempo de palabra. Continuamos con la serie El desafío de la vida cristiana, basado en la epístola de Santiago. Este ya es el tema número 22 y se llama Advertencia contra los ricos opresores. Advertencia contra los ricos opresores. Y esta noche yo quiero comenzar leyendo el capítulo 5 de la carta de Santiago, del versículo 1 al versículo 6, por favor. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6. Vamos a leer y a estudiar lo que el Señor nos quiere hablar a través de la carta de Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6. Dice Santiago ahí, el subtítulo dice contra los ricos opresores. Algunos
están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamadores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Qué es lo que vemos nosotros en estos textos? Santiago habla sobre el justo juicio de Dios sobre los ricos. Aquí vemos un atributo de Dios. Dios está usando la vida del apóstol Santiago ¿para qué? Para dar una advertencia a los ricos. ¿A cuáles ricos? A los ricos que oprimen ¿a quién? A los pobres, ¿verdad? Pero esa advertencia es de las consecuencias que les van a venir por todo lo que están haciendo. Ahora, ¿qué nos deja ver aquí en esto? Un atributo de Dios, que Él es justo. El justo juicio ¿de quién? De Dios, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, realmente hemos visto que aquí en estos Santiago habla sobre el justo juicio de Dios sobre los ricos. Y si recordamos un poquito el capítulo 4, ¿se acuerdan que leímos de ahí desde el capítulo 4, versículo 13 al 17? Vamos para allá. Capítulo 4, versículo 13 al 17. También se habló sobre los mercaderes, ¿no? Que buscaban hacer ganancia. Dice ahí Santiago 4:13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. ¿Qué hizo Santiago aquí en el capítulo 4? Santiago habló de los que hacen negocios y obtienen ganancias sin considerar en sus planes a quién. A Dios. ¿Sí se acuerdan que eso fue lo que estudiamos en la clase pasada? ¿Sí? Y esperando a estas personas que hacen sus negocios y les gusta obtener sus ganancias, Santiago esperaba que ellos se volvieran al arrepentimiento. Pero ahora aquí en el capítulo, si se dan cuenta, Santiago no está haciendo ese llamado al arrepentimiento, solamente menciona la ruina que vendrá sobre los ricos opresores. Y eso es lo que está viviéndose. Por eso dice Santiago 5:1, fíjense, vamos ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Santiago, ¿saben? Yo me imagino que está tomando una actitud muy firme y determinada como la de los profetas en el Antiguo Testamento. Cuando un profeta era usado por Dios, la palabra era certera, directa a lo que se estaba cometiendo, el agravio contra Dios. Y los profetas no le tentaban, ¿no? Ay, se van a ofender, el pueblo se va a enojar contra mí, no. Los profetas eran hombres determinados a denunciar el pecado de los hombres o del pueblo que se estaba cometiendo. Ahora, ¿cuál es el propósito de denunciar el pecado? ¿Que se siga cometiendo más pecado o que se deje de cometer el pecado? Bueno, lo que está haciendo Santiago aquí cuando dice, vamos ahora ricos, como un profeta del Antiguo Testamento, Santiago refuta a los ricos que han despreciado arrogantemente a Dios y su palabra. Se va sobre estas personas. Ahora, Santiago no está airado, simplemente está ahorita, va a ser usado por Dios para poder dar esa advertencia que Dios quiere. También podemos ver que el
apóstol Pablo habló sobre los que aman la riqueza, sobre el amor al dinero. Vayamos a 1 de Timoteo 6:9, por favor. Vamos a ver un ejemplo de lo que dice la Escritura acerca de los que aman el dinero. También Pablo le dio la advertencia a Timoteo. Timoteo era un pastor joven que pastoreaba la iglesia de Éfeso y tenía que estar bien entendido sobre esta situación. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 1 de Timoteo 6:10. Empecé desde el 9. Voy con el 10, dice. Porque raíz de todos los males es el amor ¿a quién? Al dinero. Fíjense, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Algunos creyentes codiciaron el dinero. ¿Y qué pasó? Se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos, ¿qué? ¿Ven por qué Santiago les dice, vamos ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán? O sea, les van a venir dolores tremendos. ¿Por causa de qué? De amar el dinero. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, yo quiero decirles que no es pecado tener dinero. El pecado es amar a quién. Sí. Por eso Santiago les dice, lloren y aúllen. Regreso a Santiago capítulo 5, versículo 1. Utiliza la advertencia para dársela a Timoteo, ¿sí? De cómo es que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Eso pasa cuando una persona verdaderamente se quiere enriquecer a costa de lo que sea, a costa de mentir, de robo, de tranzas, de cualquier cosa se quiere enriquecer. Caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y codiciando a algunos se extravían de la fe y son traspasados de muchos dolores. Por eso les dice Santiago, lloren y aúllen por las misericordias que les vendrán. Cuando dice Santiago llorar y aullar, está hablando Santiago es decir, lamentense y giman. O sea, no es de, ay Señor, perdón. No, es un lamento tremendo que tienes que tener y gemir como cuando una persona llora y clama expresando que sufre un dolor profundo. ¿Se acuerdan de Pedro? Miren, vayamos a Mateo 26, 69. Vamos a ver un ejemplo de lo que es verdaderamente llorar y aullar, o sea, lamentarse y gemir, eso se refiere. Mateo 26, 69. Dice la Escritura, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, ¿me negarás cuántas? 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Imagínense cómo fue el lloro de Pedro, ¿no? O sea, que se dio cuenta de lo que me dijo, lo hice. Y empezó entonces a ser redarguido, ¿verdad?
su conciencia no la soportó y eso lo llevó a llorar y a gemir, expresando un dolor profundo por haber negado a quien. Y eso es lo que pasa cuando pecamos. Cuando pecamos nos duele. Hay un lloro y hay un gemir de decir, ya no quiero, Señor, ya no quiero. Ayúdame, ten misericordia de mí, Señor. Y quiero decirte que cuando tú vas en arrepentimiento, en intimidad con el Señor, Dios te va a levantar. Tú te levantas de ahí, pero no por tus propias fuerzas, sino que hasta que tú estás convencido y tienes la firme convicción de que Dios te ha perdonado y adelante, sigues caminando. Si hay un dolor en ese tiempo, en ese momento, quebrantado, doblando tus rodillas, hay un lamentarse y hay un gemir, claro que lo hay, porque ofendemos a nuestro Padre. Y entonces Él ve nuestro corazón y Él dice claramente que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Se dan cuenta del grande amor que Él tiene. Pero mientras, pues, casi la verdad no queremos estar constantemente padeciendo este llorar y este gemir, ¿verdad? Este lamentarse. Lo menos posible que podamos pecar contra quién, contra Dios, porque nosotros nos agrada también estar viviendo en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Santiago les dice a los ricos que se lamenten y que giman. Es directo Santiago, ¿por qué? Porque veía que la vida de lujos que ellos se daban y que estaban disfrutando, estaba a punto de transformarse en una vida llena de miseria, que iba a incluir esa vida, sufrimiento y dolor, por causa, fíjense bien, de despreciar arrogantemente a Dios y a su palabra. Eso es lo que iba a venir. Y quiero decirte que hasta el día de hoy eso es así. Viene ese sufrimiento y ese dolor por causa de que los ricos desprecian a Dios y a su palabra. Por eso dice en Santiago 5:2, y miren ahora lo que les empieza a decir Santiago. Vuestras riquezas están bien podridas. Santiago se daba cuenta que las riquezas de estos hombres ricos estaban podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Cuando Santiago les dice que sus riquezas están podridas, es decir, que sus riquezas se están echando a perder. ¿Por causa de qué? Del orín. Por no usarse para el mantenimiento diario, sino que las han acumulado. ¿Sí les ha tocado a ustedes que cuando dejan sus joyas así por un tiempo en una cajita y todo, cómo el orín empieza a estar, se ponen algunas hasta verdosas o algunas joyas, ¿no? Empiezan a corromperse, se empiezan como que a querer echar a perder. Eso era lo que estaba pasando con las riquezas de estos hombres. Se estaban pudriendo, se estaban echando a perder. Fíjense que a mí me llama la atención cómo nuestro Señor exhortación a no almacenar tesoros aquí en la tierra. Vayamos a Mateo capítulo 16, versículo 9. Mateo 16, 9, por favor. Dice ahí la escritura: no almacenes tesoros aquí en la tierra. Se los voy a leer en otra versión. Esta versión es Nueva Traducción Viviente. Fíjense: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y se las roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Qué tremendo, ¿no? Pero a veces nos damos cuenta que podemos caer, no estamos exentos, podemos caer en este de atesorar y las tenemos atesoradas. ¿Y qué resulta?
que la polilla se las come y el óxido las empieza a destruir. El otro día mi suegra estaba sacando ahí unas cosas de la casa, y entre sus cositas vi que sacó unas planchas, 2 planchas, pero ya estaban todas oxidadas, de esas planchas donde creo que las ponías en el comal, se calentaban y luego ya planchabas la ropa. O sea, no eran de luz. Y yo las vi y dije, no, pero esas ya para qué sirven, ¿no? Si ya están hasta oxidadas, ¿no? Y a veces ahí la gente las tiene. ¿Y por qué? Porque atesoran riquezas. ¿Y qué pasa cuando atesoras unas riquezas y esas riquezas, o sea, no las estás usando para el mantenimiento diario, sino que las estás nada más allá acumulando? Se van a echar aquí. Ya no van a funcionar como deben de funcionar, ¿se dan cuenta? Cosas que no utilices, échalas para afuera, y si ves que alguien tiene necesidad, dáselas. O sea, ¿para qué atesoramos cosas que al final de cuentas se nos van a echar a perder? Y esto es algo bien importante. Por eso Jesús dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, almacena tus tesoros en el cielo. ¿Cómo es almacenar nuestros tesoros en el cielo? Vivir de una manera justa. Si nosotros vemos que otro tiene necesidad y yo tengo cómo ayudarle, de esa manera. Y esto es bueno delante de Dios. Y regreso a Santiago. Santiago 5:2 dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. No nada más de los pobres. ¿Por qué? Por mantenerlas mucho tiempo en donde. Ya hasta 2, 3 meses ahí las sacas y hasta humedad huelen. Y tú dices, no, estás ya una lavadita y otra vez las vuelves a guardar. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nos aprendamos a qué, a darle el uso de usarse para el mantenimiento diario que se debe de usar tu ropa también. Y esto es algo, mira, cuando tú entiendes esto y tú hasta utilizas lo que tienes para hacer tesoros en el cielo, ves que tienes a lo mejor 2 o 3 pares de zapatos y de repente Dios te presenta al que no tiene ni un par de zapatos. Y tú lo ves de arriba para abajo y a veces, que Dios te bendiga. Y no somos a veces capaces de agarrar y decir, ven, no te vayas, te voy a dar unos zapatitos, ven, llévatelos. Ay, pastor, me gusta cuando me pongo el traje. Dios provee, sí. Ahora, lo que Dios está haciéndonos ver es que estos ricos guardaban sus ropas y la polilla se las estaba echando a perder. Ahora, yo quiero decirles que la Biblia no dice en ningún lugar que ser rico sea pecado, ¿o sí? ¿Verdad que no? O una persona, por ejemplo, podría heredar una fortuna de la noche a la mañana y desde luego no ha cometido ningún pecado al hacerse rico, ¿o sí? ¿Verdad que no? Pero la Biblia sí enseña que es malo acumular riquezas porque porque se pudren cuando hay tantas personas en el mundo. Y a veces nosotros andamos como que andamos dando vueltas por otro lado. Y Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de la necesidad de otros. Hace ratito que estaba yo aquí en la alabanza, el Señor me recordó a una familia que hace rato vi,
que están en necesidad. Y cuando yo llegué aquí a la congregación, quiero decirles que aquí lo que hacemos en la congregación, les solicitamos a los hermanos que están en sus posibilidades donar víveres, arroz, frijol, pasta de dientes, todo lo que se pueda para mantenerlo ahí. Y ahí lo tenemos. ¿Y qué creen? Que yo llegué y estaba buscando unas cosas ahí en la oficina y saqué una caja y dentro de esa caja vi que hay 2 kilos de arroz y 1 de frijol. Y yo dije, ¿qué hace aquí? Y vi que hay ropa allá y ahorita estoy en esa parte esperando a que el Señor me muestre hacia dónde quiere llevar esas necesidades, suplir esas necesidades con esa ropa. Hace ratito y el Señor me trajo a memoria a la familia que vi hace rato. Me hizo recordar primero a la familia y luego me hizo acordarme de lo que está ahí, el arroz y el frijol que está ahí. ¿Para qué creen que me hizo acordar? Para que vaya y se quede. Ahí está el frijol, si yo no lo uso, pues ahí se va a quedar y se va a enmohecer, ¿sí o no? Y el Señor me dijo, hasta lo saqué de la caja, lo puse ahí encima de la mesa en la oficina. Dije, aquí lo pongo encima para que cuando me vaya no se me olvide. Así es Dios. Nos pone la necesidad, pero a veces nos bien distraídos. ¿Ven por qué nosotros les decimos, ¿saben que está abierta la campaña de donación de víveres? Pero ya no. Digo, ay Señor, gracias, no hay necesidad en la congregación de gente pobre que tenga que comer. Y yo me quedo así sorprendido, digo, Señor, ayúdanos a ser sensibles a las necesidades que están otros en otras condiciones mucho más bajas que las que nosotros estamos, ¿sí o no? En la pandemia tuvimos que ir a se podía y agua también, porque no tenían ni agua para bañarse. Y en la casa estaba cayendo agua y llenamos los tambos y los botes, y ahí en botes con su carro, y ahí íbamos a llevarles agua. Pero tenemos que ser sensibles a las necesidades de otros. Acumulamos las riquezas, si nada más las vamos a tener ahí, ¿saben qué va a pasar? Se van a pudrir cuando hay tantas personas que tienen necesidad. Por eso miren lo que les dice Santiago a los ricos en el versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Cuando Santiago menciona vuestro oro y plata están enmohecidos, Santiago habla de la corrosión que había en su oro y plata cuando lo almacenan, indicando la falta de valor de sus posesiones terrenales. A eso se refiere Santiago. O sea, como diciéndoles, oigan, su dinero, su oro y su plata no vale nada. ¿Para qué lo quieren ahí? Vale más cuando aprenden a qué, a invertirlo o a darlo, ¿sí o no? ¿Verdad que ahí vale más? Porque la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y qué creen? Dios permite que le llegue más contra los ricos. Eso va a provocar que eso dé testimonio de que realmente no vale nada. En lugar de hacer trabajar su dinero para alimentar a los hambrientos, de vestir a los desnudos, de proveer medicinas para los enfermos y extender el evangelio, los ricos estaban ahorrando su dinero para los días malos, según ellos. Del todo vuestras carnes como fuego. ¿A qué se refiere esto? Santiago está dando a entender que esto significa que su negligencia
sus riquezas bien de los demás, causaría en ellos, fíjense bien, el más sufrimiento y remordimiento por haber acumulado tesoros para los días posteriores. O sea, que devoraría del todo sus carnes como el fuego. Miren, vamos a 2 Corintios 9:6. Ahí el apóstol Pablo nos da y una advertencia. 2 Corintios 9:6. Dice así, Pablo: por esto digo, el que siembra también que segará, o sea, cosechará escasamente. ¿Qué estaban haciendo estos ricos? Sembrando, estaban reteniendo, estaban guardando. Dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también que. Este es un principio. Nosotros aprender a sembrar. De lo poco o de lo mucho que Dios nos dé, tenemos que sembrar. No olvidemos que un pecado, hermanos, lleva a otro pecado. Si siembras escasamente, pues escasamente vas a cosechar. El pecado de acumular riquezas avariciosamente, en vez de compartirlas con los pobres, fíjense bien, ¿a qué lleva a ese pecador? A robar a los pobres. A eso lo estaba llevando. En este caso, estaba robando a los jornaleros de la cosecha. Santiago ahorita, en este versículo 4 en adelante, en estos 3 versículos acaba de mencionar un pecado, Santiago. El pecado es de acumular. Es pecado acumular riquezas. Pero va a mencionar otros 4 pecados. Y por eso dice en el versículo 4, Santiago 5:4, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado tus tierras, el cual por engaño no les han sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor. ¿De quién? De los ejércitos. Miren cómo la injusticia llega a los oídos de quién. De Dios. Llega, hermanos. De verdad yo quiero decirles que la injusticia que otros hacen contra nosotros llega delante de Dios. Aquí vemos un segundo pecado que está atacando Santiago, el de, aparte de la adquisición de riquezas, el de no pagar los salarios justos. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque el jornal quiere decir el pago de los obreros, las tierras de estos hombres ricos, pero las habían cosechado por engaño y no les había sido pagado justamente. Y eso se le llama como robo. Es robo. ¿Se dan cuenta cómo un pecado lleva a qué? A otro pecado. Los que han cosechado las tierras se veían privados de su justo salario, hermanos. Aunque los obreros pudiesen protestar, se veían imposibilitados de lo que les pertenecía. Lo que dice la ley. Vayamos a ver qué dice la ley. ¿Se dan cuenta cómo Santiago les dice y les advierte lo que les va a venir? Por su pecado de atesorar riquezas y de robar. Y todo eso les venía por no tener en cuenta a Dios y a su palabra. Y eso pasa, hermanos, hasta el día de hoy con los ricos que no tienen en cuenta a Dios. Y hay gente que se dice cristiana y hace lo mismo. Deuteronomio 24:14.
tus ciudades. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Ven como Dios, este es un mandamiento que Dios dio al pueblo de Israel. Porque sabía Dios que el pueblo también tenía, pero tenían que aprender a ser justos, no injustos. Y dice, regreso a Santiago capítulo 5, versículo 4. Y los clamores de los que habían segado, o sea, de los que habían cosechado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es decir, hermanos, que habían llegado a oídos del Señor. Miren, vayamos a Éxodo capítulo 2, versículo 23. Vamos a ver un ejemplo cuando el pueblo de Israel fue oprimido por Egipto y les hacían trabajar en turno y con la paga menos de lo mínimo, dijéramos nosotros los mexicanos. 2:23, por favor. Dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se dan cuenta cómo la injusticia sube a oídos de Dios? Bueno, esto lo voy a aplicar a la vida matrimonial, este principio de la injusticia. Aquí lo que estamos viendo es que los ricos se atesoraban sus riquezas, se les estaba, y todo eso los llevaba a robar a los jornaleros, a los trabajadores su jornal. Ahora, aquí Santiago nos deja ver claramente, sí, está bien claro, era una injusticia, era una opresión de los. Cuando nosotros como creyentes estamos oprimiendo a nuestra familia, porque hay quienes son maridos y oprimen a la familia y nada más le dan 80 o 50 pesos al día para la comida. Y tienen a veces hasta 2 o 3 hijos. Quiero decirte que esa injusticia Dios la está viendo. Y cuando esas personas claman, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, viene la justicia de Dios sobre la vida de esa persona. Dios va a permitir las circunstancias que se muevan. ¿Para qué? Para que se haga justicia. Y hay esposos que tienen oprimidas a la esposa, tienen oprimidos a los hijos y hacen sus robos y esa opresión de querer tener nada más para los lleva al pecado de la envidia, el egoísmo y el robo. Por abajo roban las cosas. Se roban el tiempo, se roban las cosas, lo que más pueden. Es algo bien tremendo. Y llevan una vida injusta constantemente. Y eso es algo bien tremendo. Y ya ves que aquí en México casi no pasa eso. Y tenemos que considerar nosotros estas situaciones. Que nosotros no estemos cayendo en este pecado. Además del pecado de pagar adecuados, el pecado de la avaricia hace que una persona se degenere y pase del robo a una vida de lujo y de desenfreno. Vive una vida desenfrenada esa persona. ¿Por qué? Porque está teniendo, ¿sí?, dijéramos nosotros, a expensas, ¿verdad?, de otros. Y eso lo lleva a desenfrenarse, a perderse.
Por eso les dice Santiago en el versículo 5. Regresamos, Santiago capítulo 5, versículo. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, les dice Santiago, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de ¿qué? De matanza. El pecado de avaricia, hermanos, por amontonar riquezas, dio a luz al pecado de robo. Y eso produjo ahora el tercer pecado, que es el de desenfreno, el de libertinaje, el de darle gusto a tus placeres. ¿Cuántos cuando teníamos o en algún momento de nuestra vida llegamos a tener dinero y andábamos desenfrenados? Así pasó. ¿Y cómo te salen los amigos cuando tienes dinero? Todo el mundo, hasta el perro es como... Cuando tienes dinero y se vuelve tu enemigo, cada que te ve te ladra. Y qué tremendo, pero sale otro pecado más de desenfreno. En otras palabras, Santiago está denunciando la lujosa vida de los ricos que quitan el dinero a los pobres jornaleros y se lo gastan en extravagancias. Tienen su casa aquí en la Ciudad de México, otra aquí en Morelos, tienen su negocio, todo chueco y haciendo las cosas en desorden, evadiendo impuestos, pero ahí tienen sus negocios. Y su casa, y sus riquezas, ¿no? Es que yo tengo mi negocio propio, tengo mi otra casa en Morelos, tengo esto, tengo el otro. Y así, viviendo una vida verdaderamente, como dice aquí Santiago, ¿no? De desenfreno, con extravagancias, con lujos. Santiago está denunciando a los ricos que viven en sus deleites y se dan el placer desenfrenado, y menciona que son parecidos a los animales que se alimentan a sí mismos justo antes de ser degollados. Es algo bien tremendo. Pero quiero decirte algo, que hay gente que utiliza, digamos en este caso, a veces hasta la escritura para hacer sus riquezas. Atesoran. Y por acá dan una presentación de que son ministros del Evangelio, del Señor Jesucristo, pero por allá llevan una vida que desenfrenada. Se olvidan de los pobres. Y eso es algo bien tremendo delante de Dios. Es un pecado grave. Hace un tiempo me tocó experimentar esta situación. Y es bien triste, hermanos. La verdad es que solamente nos queda seguir orando a Dios y pidiéndole a Dios su justicia, ¿no? Cuando una persona es cristiana y que tenga casas, que tenga lujos y oprima a sus trabajadores, es bien triste. Y la verdad es que te pones a pensar y tú dices, no, esa persona realmente no ha conocido el verdadero evangelio. Y si ha escuchado la palabra y todo, pero no la vive como es. Realmente Dios nos manda a vivir una vida justa. No lo vamos a aprender de la noche a la mañana, ¿no? Porque cuando venimos, todos venimos bien torcidos, ¿no? En el caminar Dios de enderezarnos, de enderezar las áreas de nuestra vida. Ahora, hay quienes en el caminar se dejan ser enderezados y hay quienes que pues vienen cosas tremendas. Ahí Santiago lo dice, no crean que yo lo estoy inventando. Santiago lo está diciendo. Lloren, aúllen, no giman, lamentense por lo que les va, por toda la injusticia. Dice Santiago, han engordado sus corazones como en el día de la matanza. Santiago hace como que una semejanza a aquellos animales que se alimentan a sí mismos junto a ser degollados, ¿no? Como las ovejas. Ya ven que aquí en Milpalta les gusta engordar mucho a las ovejas. ¿Por qué? Porque pues ya saben que pues, es
la buena lana, la barbacoa. Bueno, así actúa una persona cuando es rica, atesora para sí riquezas, roba y vive desenfrenadamente. Actúa con la sangre. Nada más come, sin saber en qué momento va a ser que es algo. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Jesús nos enseñó del hombre que no amó a Dios, no tomó. Veamos las consecuencias. 16:19. Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Había banquete con ¿qué? Con esplendidez. De esas, miren, fiestas como dicen aquí en mi pata, de rancho, ¿no? Que a veces hasta todo un mes, 2 meses, ¿no? Y dice el 20, había también un mendigo llamado ¿cómo? Lázaro, que estaba de aquel rico, de la casa de aquel rico, pero ¿cómo estaba? Lleno de llagas, dice así. Así estaba ese mendigo lleno de llagas y ansiaba las migajas que caían de la mesa de ¿quién? Del rico. Dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas a Lázaro. Imagínenselo, cómo estaba Lázaro, ¿no? Ahí esperando afuera de la puerta del rico, y el rico diario haciendo sus fiestas y esperando a que le aventaran las migajas y con sus llagas ahí, y todavía venían los perros y le lamían las llagas. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, fíjense. Y murió también el rico, o sea, los dos cuenta, y fue sepultado el rico. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos ¿a quién? Y a Lázaro en su seno. Fíjense bien, esto está bien tremendo, porque los dos tuvieron la misma oportunidad que Dios va a dar. Dice que el rico con sus riquezas, pero nunca consideró a Dios ni a su prójimo. Eso es lo que nos deja ver hasta ahorita. Y murieron los dos, pero en el seno de Abraham, en la presencia con Dios. Ahora, Abraham fue el padre de la fe. Es entendible que Abraham, ¿sí me explicó? Y si el pobre Lázaro, el mendigo, eso nos deja ver que también el mendigo tuvo ¿qué? Fe y alcanzó salvación, ¿se dan cuenta? Pero el rico no. Dice que creció en el Hades, estando ¿en qué? Momentos. Tiene sinónimo de infierno. Estando en lejos Abraham y Abraham, entonces él dando, Padre Abraham, ten misericordia, coge la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Aunque el infierno no existe. Es que el infierno no existe. Dime en la Biblia dónde está. Ahí está. En la parábola del rico y el. Pero Abraham le dijo, oh, viste tus bienes en tu vida y Lázaro también. Ahora este es consolado aquí. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden de allá pasar. ¿Para dónde? Para acá. Entonces le dijo, te ruego
Moisés y a los profetas, ¿qué? Óiganlos, como diciendo en el nuevo a ellos, y le dice, él no, padre Abraham, pero si alguno fuere a Dios, si Abraham le dijo, si a los profetas dirá, de los muertos, como diciendo, andan bien incrédulos. ¿Salgo bien entendido? Esto nos deja ver claramente la vida eterna en la presencia con Dios o la vida eterna en el infierno. Sí existe. No existe. Lázaro creyó y alcanzó la salvación por fe. No por obras, porque no era rico. ¿Qué obras podía hacer? Ninguna, hasta ya las tenía, ¿sí o no? Para aquellos que dicen que la salvación se alcanza por obras, porque hay quienes dicen y aseguran que la salvación es por obras. Hay quienes piensan que por estar tocando puertas se van a ganar el cielo. Otros hay quienes piensan que por hacer mandas se van a ir al cielo. Y eso no es así. Es por fe, no por obras para que ninguno se gloríe. ¿Se dan cuenta qué importante es considerar nosotros las palabras que Santiago está dando? Como diciéndoles, ¿no se dan cuenta que si se mueren, dónde van a aparecer? En un lugar de tormento rico. Eso es lo que Santiago estaba tratando de decirles. Santiago, y él va a mencionar el último pecado, que es el homicidio. Fíjense, pecado de atesorar riquezas, pecado de robo, pecado de desenfreno y pecado de homicidio. 4 pecados. Un pecado te a otro. Si no, dice Santiago, si habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace que resistáis. Como diciendo Santiago en esta versión, han condenado y dado muerte a hombres inocentes que no se oponían a ustedes. Eso es lo que estaban haciendo los ricos. Esta última acusación contra los ricos es porque retienen el pago de sus trabajadores justo y le privaban de su medio de comer a para diario. Por lo tanto, cometen indirectamente. Es algo interno. Y ellos no se resistían, no se oponían, no se rehusaban a oponerse o resistir la opresión. ¿Con quién? Con nuestros hijos. Los fariseos eran ricos. Eran los responsables de enseñarle al pueblo a tener una relación con Dios. Cuando Jesús vino a enseñarles a hacer misericordia, ellos no quisieron, hermanos. Se hicieron necios. Su necio corazón se entenebreció y odiándolo. Jesús les daba, pero ellos no querían. Lo odiaban. ¿Saben por qué lo odiaban? Porque Jesús les decía su verdad. Les decía que lo que estaban haciendo no era correcto, que lo que estaban haciendo no agradaba al Padre. Tenían la ley y los profetas, mas sin en cambio no consideraban hacer las cosas como Dios lo pedía. Sacaban para ellos también ganar que donde hay gente que utiliza el evangelio para sacarle dinero a otras personas.
Dios no quiere que hagamos eso. Jesús nos enseñó claramente en Mateo 5:39. Fíjense, cuando dice que ellos no oponían, él no opuso resistencia. Dice Mateo 5:39. Pero yo les digo, no resistan al que es ¿qué? Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el ejemplo a seguir. Él sabía que si ponía la justicia en manos de Dios, Dios iba a ser justo, sí o no. Pero tenía que esperar el tiempo de Dios, no en su tiempo. Muchas veces nosotros tantito nos oprime algo o alguien y nosotros queremos aplicar nuestra propia justicia. Y tenemos que aprender a encomendar la causa al que es justo, a llevar nuestra situación a Dios y esperar a que Él haga ¿qué? Justicia. La vida del pobre depende de poco pan que tiene, y quien se lo quita es un asesino. Quitarle el sustento al prójimo es como matarlo, y no dar al obrero su salario es quitarle la vida. Por eso Santiago les dice que la finalidad de denunciar su pecado es hacerles ver la consecuencia que venía sobre los ricos opresores, que solo buscaban acumular sus riquezas, robando a los trabajadores en no pagar los salarios justos, y al llevar una vida desenfrenada y extravagante, hizo que cometieran también los ricos homicidio, al privar al pobre de su medio de vida, de su pan diario. Les estaba dando un ultimátum para que verdaderamente se arrepintieran y se volvieran a Dios de todo corazón. Eso es lo que Dios estaba haciendo con la vida de Santiago al tocar este tema. Es claro, aquí vemos la justicia de Dios en estos versículos. Y eso aplica para nosotros también. Que nosotros no oprimamos a nadie, ni a nuestras familias, ni a nuestros trabajadores, a nadie, hermanos. No podemos estar nosotros cayendo en esta situación. Tenemos que ser justos. Jesús dijo claramente, más bienaventurado es dar. Si ves que alguna persona en tu caminar diario tiene necesidad de sustento y en tu posibilidad está porque Dios te ha bendecido para comer, comparte tu pan con el necesitado. Y nosotros tenemos que ser sensibles a esto. Tenemos que dejar de acumular tesoros en la tierra. Tenemos que acumular tesoros en donde. Cuando nosotros vivimos estos principios, estamos acumulando tesoros en el cielo. El día que nos presentemos delante de Dios, vas a ver las recompensas. Dios te va a mostrar las recompensas. Ordenar tu vida como Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle gracias a Dios. Pónganse. Y Dios tenga misericordia de todos, realmente. Aún de ricos que llegamos a conocer y que están oprimiendo al pobre, a nosotros nos toca orar por ellos, bendecirlos, pedir los ojos de su entendimiento para que dejen de hacerlo mal y aprendan a hacer. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por esta palabra, Señor, que es viva y eficaz, Padre, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne. Señor, hoy nos presentamos
avisas, que no quieres que como pueblo tuyo nosotros caigamos en el pecado de habían caído los ricos en aquel tiempo, de atesorar riquezas en esta tierra. No, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, si hay algo en la casa que tenemos y que no ocupamos, Señor, y que tú sabes quién lo necesita, oramos a ti, que nos des esa bendición. ¿Quién quieres bendecir tú, Señor, con las cosas que son tuyas y que tú no las has prestado nada más? Y que si nosotros ya no le estamos dando utilidad a esas cosas, Señor, ayúdanos a llevarlas con el necesitado, con el que verdaderamente, Señor, lo requiere. Y también ayúdanos a darles el Evangelio, Señor, a mostrarles tu misericordia, tu amor, Señor Jesús. Gracias, Señor, que no seamos como los ricos que atesoran riquezas, Señor, y que ese pecado los llevó a robar, Señor. No, Señor, nosotros no queremos el robo, no queremos caer en el pecado de desenfreno tampoco. El hecho de que tengamos bienes materiales, Señor, no nos da el derecho de vivir una vida desenfrenada, Señor, una vida en el libertinaje. Al contrario, no tenemos más responsabilidad, porque tu palabra dice que al que más se le da, más se le demandará. Y este bienes que tú nos das, Señor, que tú nos prestas, porque no son nuestros, son tuyos. La casa, el carro, Señor, las cosas materiales, el trabajo que tú nos das, si es el negocio también, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores tuyos, Padre, a no caer en el pecado, Señor, de la avaricia, a no ser injusto con los demás. Señor, rogamos y suplicamos que tengas misericordia de nosotros, que perdones, Señor, nuestro pecado si en algún momento hemos cerrado en el blanco, Padre. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a ser misericordiosos, Señor, con el necesitado, como tú eres misericordioso con nosotros. Ayúdanos a despojarnos, Señor. Tu palabra dice que el que siembra escasamente, escasamente cosechará, pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu enseñanza, tu palabra en esta